Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Hermanos, ya lo vino a calmar un poquito y damos gracias a Dios por eso, hermanos. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Hechos, capítulo 21. Bueno, por ahora no me hace daño. Hay gente que a veces en diferentes etapas de la vida dice, no, antes no me hacía daño, ahora sí ya me hace daño. Va cambiando, hermano, el cuerpo, el sistema inmunológico. Hechos capítulo 21, verso 1, hermano. Es nuestra costumbre acá en esta congregación leer el texto principal puestos en pie. Si nos hace favor, un par de minutos, oramos y luego ya exponemos. Vamos a ver. Hechos capítulo 21, versículo 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Oramos. Padre, gracias por este momento en que vamos a estudiar la Biblia. Es un momento crucial para nuestra vida. No solamente es un momento crucial en la reunión, también, Señor, es un momento crucial en toda nuestra semana, ya que este es tu día, el día en que resucitaste, el día, Señor, en que es llamado el día del Señor, el día en que nos reunimos los cristianos para adorar, escuchar tu palabra, fortalecernos en la fe unos con otros. Y en este momento, Padre, te rogamos que nuestra atención, nuestra concentración se aboque, se enfoque, Señor, en tu palabra, en oír tu palabra, en atesorar tus mandamientos en nuestro corazón, para así, Señor, vivir, Señor, en tu temor, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús decimos amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? La semana pasada, hermanos, vimos las instrucciones de parte del apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Estuvo el apóstol Pablo ministrando en esa ciudad por 3 años. Finalmente se despidió para volver, hermanos, a Jerusalén. Lo que el día de hoy veremos, hermano, es cómo el apóstol Pablo entonces sale desde Mileto, que fue donde se reunió con los ancianos de Éfeso para hablar con ellos, y entonces pasa por una serie de lugares en su camino a Jerusalén. Vamos a ver reuniones de parte del apóstol Pablo, tanto con personas que no conocía como con viejos amigos que él conocía de hacía tiempo. Y en estas reuniones, hermano, que el apóstol Pablo va teniendo, él va avanzando, todo este viaje, hermanos, es en barco, y él va avanzando. Las ciudades que vamos a mencionar son ciudades o bien portuarias, porque son a la orilla del mar, o en su defecto islas, y es por ahí por donde el apóstol Pablo, hermanos, va avanzando entonces camino a Jerusalén. Cada vez que mencionamos estas ciudades y hablamos de viajes del apóstol Pablo, siempre traiga a su mente un barco y el mar, ¿sí? Porque esas eran las rutas del apóstol Pablo. Todo esto sucedía en el mar Mediterráneo, que entonces tenía conexión de Jerusalén con todas estas ciudades que mencionamos aquí, que realmente no nos vamos a detener mucho a explicar la geografía de cada uno de estos lugares que mencionamos aquí en estos pasajes, hermanos. El día de hoy, hermano, nuestro tema se titula Pablo, un hombre de convicciones. Pablo, un hombre de convicciones. Ese es el tema bajo el cual vamos a estar hablando. Y lo que vamos a ver, hermanos, es cómo el apóstol Pablo, una vez que tiene bien claro lo que quiere hacer, porque Dios le ha revelado, Dios le ha mostrado lo que él quiere que haga, no hay nada que lo persuada de volver atrás. Él se fija la meta donde quiere llegar, el viaje que quiere lograr, y una vez, hermano, que él tiene claro eso, nada lo detiene. Incluso advertencias de mismos hermanos de la iglesia que le dicen no lo hagas, no vayas allá, no es bueno que vayas allá porque te va a ir muy mal. A donde él planeaba ir, hermanos, era a Jerusalén. El apóstol Pablo, hermanos, sabemos que era un hombre que, por ejemplo, en Filipenses 3:13,
Él dijo, yo me olvido de lo que queda atrás y yo me extiendo hacia adelante. Yo tengo una meta, esa meta me fue marcada por un supremo llamamiento que Dios me hizo en Cristo Jesús, y ahora yo lo que tengo es que continuar y que seguir adelante. Qué importante es, hermano, que seamos personas de convicciones, ¿verdad, hermanos? Que cuando nosotros nos proponemos algo, somos firmes, somos estables en lo que nos proponemos. Porque cuando nosotros, hermanos, no tenemos convicciones firmes, un día decimos una cosa, luego otro día decimos otra cosa, luego hacemos una cosa, luego hacemos otra. No somos personas como de confianza, y quizás hay personas que dicen, no, yo soy muy responsable en mis cosas que me propongo, pero quizás no son las cosas de Dios. Quizás eres una persona muy responsable en el trabajo, quizás eres una persona de muchas convicciones en tu familia, pero quizás no tienes convicciones espirituales. Desde hace años estás tratando de ponerte firme en Cristo y nunca lo logras. Tienes tus temporadas en que vas a la iglesia y luego tus temporadas en que no vas. Tienes tus buenas épocas en que quisieras cambiar y buscar de Dios y servir al Señor y ponerte firme, y luego tus épocas de desánimo y que lo tiras todo por la borda y dices, no vale la pena, mejor voy a vivir mi vida como yo quiera. El apóstol Pablo es un hombre, hermano, que a nosotros nos enseña que desde el día que el Señor lo llamó a la salvación, él nunca más abandonó, hermanos, ese camino. Y cuando el Señor lo llamó al servicio y le dijo, yo te he llamado para que tú seas mi siervo, para que tú lleves mi palabra delante de reyes, delante de los gentiles, el apóstol Pablo ya no tuvo otra meta más que cumplir el llamado y el propósito del Señor. Así que si de algo sirve, hermano, lo que vamos a estar meditando hoy, espero que nos sirva para que nosotros como creyentes, hermano, tengamos firmes nuestras convicciones en el Señor. Tanto en nuestro llamado a la salvación, hermano, que es un llamado que hemos atendido ya los que somos salvos, y es un llamado en el cual no podemos estar, hermanos, como las ondas o las olas del mar, que no se sabe para dónde van, sino firmes en el Señor, como también, hermano, para cumplir con el llamado que el Señor nos ha hecho para servirle, de estar firmes y seguir adelante. Vamos a ver 4 puntos el día de hoy, hermanos, para ver este tema. Vamos a ver hasta el verso 26, del 1 al 26. Nuestro primer punto le puse por título, primera advertencia a Pablo sobre ir a Jerusalén, Hechos 21 del 1 al 6. Segundo punto, segunda advertencia a Pablo sobre ir a Jerusalén, Hechos 21, 7 al 16. Tercer punto, la llegada de Pablo causa alegría y preocupación, Hechos 21, 17 al 22. Y por último, Pablo participa en un ritual para calmar a los judíos, Hechos 21, 23 al 26. Abra su Biblia ahí en el verso 1, por favor. Primer advertencia a Pablo, punto número 1. Primera advertencia a Pablo sobre ir a Jerusalén. Hechos 21, 1 al 6. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallado los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Aquí la escena que nos está narrando, hermanos, en el versículo 1, es primero, hermanos, como el apóstol Pablo se despidió de los ancianos de Éfeso en Mileto. Eso es lo que prácticamente dice el verso 1. Se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto. Dice, y zarpamos con rumbo a Cos. Y comienza a mencionar una serie de paradas, una serie de lugares, y que como dije no nos vamos a detener mucho, pero si usted va a sus mapas, si usted tiene una Biblia de estudio que tiene mapas, busque en la parte de atrás el tercer viaje misionero de Pablo, y ahí en ese mapa del tercer viaje misionero de Pablo usted va a ubicar estas ciudades donde están, y usted dice, ok, tiene sentido, porque son ciudades que se van mencionando en una ruta, que van en una secuencia, que Pablo está saliendo de Mileto y llega a Cos, y llega a Fenicia, pasa por Chipre. Chipre es una isla que la deja a la mano izquierda, hasta te ayuda para ubicarte de qué lado pasó Pablo, ¿no? Porque dice que deja la isla a la mano izquierda. O sea, no pasó
pasó por fuera del mar, no adentro. Entonces, no me voy a detener mucho allí, pero lo que nos está informando entonces Lucas es, hermano, nos despedimos de los ancianos de Éfeso. Usted se acuerda todas las instrucciones que Pablo les dio en el tema pasado sobre el cuidado que tenían que hacer en la iglesia, etcétera. Y ahora dice zarpamos y comienza a pasar por unos lugares que se mencionan acá. Obviamente no me quiero parar en cada lugar, pero hay un lugar, hermanos, donde él encuentra hermanos que le comienzan entonces a decir que no siga su viaje. Él va rumbo a Jerusalén y hay hermanos ahí que le dicen, Pablo, no sigas porque por el Espíritu sabemos que te va a ir mal allá en Jerusalén. ¿Ok? Y eso fue en Tiro. Mire lo que dice, en Tiro se hallaron unos discípulos y se quedaron allí 7 días. Y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Vemos que el apóstol Pablo, dicen los eruditos, Pablo no ha fundado esta iglesia en Tiro, pero estos hermanos aman a Pablo en Tiro y están preocupados por él, están preocupados por su bienestar, porque ven que lo que le viene al apóstol Pablo pues no es muy bueno, no es muy prometedor. Y entonces dice que el Espíritu les ha mostrado a ellos, hermano, que le va a ir mal. El detalle es que ellos le dicen no vayas, no subas. No dice que el Espíritu les dijo, díganle a Pablo que no vaya, sino que solamente ellos están por el Espíritu sabiendo que le irá mal. Si el Espíritu Santo le estuviera prohibiendo a Pablo no ir a Jerusalén, Pablo hubiera obedecido al Espíritu Santo. Porque ya había pasado en Hechos 16, 6 y 7 vimos que dice que el Espíritu Santo le prohibió ir a Asia y a Bitinia. Y en una revelación de ese varón macedonio le dijo, ven y ayúdanos, y fue por eso que se fue a Filipo, donde se fundó la primera iglesia en Europa, en la casa de Lidia. O sea, Pablo no tenía problema con obedecer lo que el Espíritu Santo le mandaba, o con no hacer lo que el Espíritu Santo le prohibía. Aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que esta es algo que viene de los hombres, viene de los hermanos. No es el Espíritu Santo que le está prohibiendo ir, son los hermanos que no quieren que vaya. El Espíritu Santo está solo informando de lo que le espera a él cuando él llegue a Jerusalén. En otras palabras, esta revelación del Espíritu Santo no era una prohibición, no vayas, sino era una advertencia. Te irá así cuando llegues a aquel lugar. Cumplidos aquellos días, dice, salimos. A este punto, hermano, ante esta advertencia, el apóstol Pablo, si no fuera un hombre de convicciones, ya se hubiera desanimado. Porque somos humanos y alguien nos puede meter miedo cuando nosotros vamos a hacer algo y nos dice, no lo hagas, te va a salir malas cosas, te va a ir mal, te va a pasar esto, te va a pasar esto otro. Como seres humanos nosotros tendemos, ¿no?, a escuchar, y puede ser que ese pensamiento nos amedrente y digamos, no, ¿sabes qué? No, yo no voy a continuar. El apóstol Pablo aquí, si no fuera un hombre de convicciones, hubiera dicho, me desanimo y nos regresamos. Yo tenía una iglesia allá en Éfeso, mejor me regreso. Pero no, él está seguro de lo que él, hermanos, va a hacer. Así que dice que puestos de rodillas en la playa con todos estos hermanos, estaban los hermanos, estaban sus esposas, todas sus familias, se despide de ellos una vez más. De la misma manera que se despidió en oración allá en Mileto de los ancianos de Éfeso, ahora se despide de los hermanos, hermano, en Tiro, y continúa, porque tiene una convicción. Y ya vamos a ver, hermano, de dónde venía la convicción del apóstol Pablo más adelante. Y entonces esta primera advertencia no fue suficiente para desanimarlo ni detenerlo en hacer la voluntad de Dios, porque él era un hombre de convicciones. Tengamos cuidado, hermano, porque a veces puede haber personas que nos desanimen en nuestro camino en el Señor, ¿verdad? Un falso hermano, una mala influencia, alguien que te quiera arrastrar al pecado, al mundo, hacerte dudar de la fe y decirte, ¿y para qué sigues yendo ahí? ¿Y para qué sigues en Dios? Y mira, yo he visto que a todos los cristianos les va mal y a los que están en el mundo les va bien. O cualquier cosa que nos quieran, hermano, apartar, dañar nuestra fe. No fue suficiente esa primera advertencia. Vamos a ver la segunda. Segunda advertencia a Pablo sobre ir a Jerusalén, Hechos 21, del 7 al 16, hermanos. Lea conmigo ahí. Hechos 21 del 7 al 16, dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo,
quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Ya vimos la primera advertencia en Tiro. Son hermanos ahí de la iglesia, espirituales, que tienen comunión con Dios y comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les ha impregnado en su corazón. Entonces no sabemos de qué forma se lo reveló, que le iba a ir mal a Pablo en Jerusalén. Y ahora vamos a ver, hermanos, entonces en esta parte, en esta porción, otra advertencia, una segunda advertencia. E igual se mencionan varios lugares, pero no nos vamos a parar ahí, sino que nos vamos a parar en Cesarea, porque es allí, hermano, donde dice que Pablo entró a la casa de Felipe, que era uno de los 7. Felipe es una persona para nosotros, los que tenemos tiempo estudiando Hechos, un personaje ya familiar, ya sabemos quién es. Felipe es uno de los 7 que en el libro de los Hechos, capítulo 6, fue elegido como uno de los 7 diáconos. Varones llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que fueron puestos para cuidar las mesas, para atender a las viudas, para atender las necesidades de la iglesia. Ese es Felipe. Es uno que encontramos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, hermano, evangelizando en Samaria. Después de que evangeliza Samaria, sale de Samaria y encuentra en el camino a este etíope eunuco de la reina, hermanos, Candace, y lo evangeliza, le explica las escrituras. Usted se acuerda de todo ese pasaje, está leyendo Isaías, este etíope, y Felipe lo guía al evangelio, lo guía a Jesucristo y lo bautiza. Lo último que vemos, hermano, en Hechos 8:40 sobre Felipe es que después que evangeliza al etíope, se va para Cesarea, y allá es donde ahora entonces lo encontramos. Él está en Cesarea. Parece que él termina todo ese ministerio de evangelizar, hermano, en Samaria, de evangelizar al etíope. Vemos en Hechos 8:40 que se va rumbo a Cesarea, y ahí es donde ahorita lo encuentra entonces Pablo y todo el séquito de ¿cómo se llama?, de misioneros que vienen con él. Sabemos por la escritura que Pablo no viene solo, viene con hombres de gran importancia, como hermano Lucas, obviamente el médico amado, que es quien escribe el libro, y creemos que viene ahí también Timoteo, y creemos que viene también ahí Marcos, y es un grupo ya grande, hermano, de misioneros. Y allí, al llegar a Cesarea, ahí encuentran, hermano, la casa de Felipe y se quedan con él. Han pasado ya un buen tiempo desde que, según los eruditos, la última vez que vemos a Felipe rumbo a Cesarea, en Hechos 8:40, fue hace 20 años. Entonces ya han pasado 20 años. Ahora a Felipe se le encuentra establecido en Cesarea, con su esposa, con 4 hijas doncellas, que era un término ya para referirse a que estaban en edad de casarse. Eran 4 muchachas, hermano, que habían sido bien instruidas por Felipe. Felipe había cumplido bien su ministerio como padre. Sus hijas amaban las escrituras, pero no solo las amaban, porque a veces amamos algo y no le hacemos caso, las estudiaban. ¿Cómo sabemos que las estudiaban? Porque tenían la capacidad de enseñarlas, enseñaban las escrituras. Eso es lo que quiere decir aquí, que profetizaban, que proclamaban la palabra. Aquí la palabra para profetizar es proclamar, es decir, enseñar las escrituras. Y había cumplido un trabajo Felipe pues verdaderamente devastador, ¿no? O sea, muy pesado. Criar a nuestros hijos en el evangelio, y hermano, y que no se aparten, y que no solamente no se aparten, sino que le sirvan al Señor también. Felipe había hecho un buen trabajo con sus hijas, hermanos. Quiero hacer unos comentarios aquí hablando un poco de las hijas de Felipe, hermano, porque muchas veces cuando en una iglesia, por ejemplo, no se creen que la mujer puede ser
pastora, entre comillas. Muchas veces la iglesia es acusada de machismo. Dicen, en esa iglesia son machistas porque no creen que la mujer puede ser una pastora. La realidad bíblicamente, hermanos, es que aunque la mujer no pueda ser pastora, la mujer es muy útil en el ministerio. Vemos aquí el ejemplo de estas 4 muchachas. Amaban la palabra, conocían la palabra, enseñaban la palabra. No nos preguntemos muchas veces qué es lo que la mujer no puede hacer en la iglesia. Esa es la pregunta equivocada. Preguntémonos qué puede hacer. Y entonces veamos todas las cosas que puede hacer, y la mujer debe de ser alguien que trabaja en el ministerio. La mujer, hermanos, en el Nuevo Testamento es una bendición al cuerpo de Cristo. Vemos en el ministerio de Jesús había que mujeres que servían a Jesús, que todo donde Jesús estaba, ellas querían estar. Inclusive hay un pasaje que dice que hasta le servían con sus bienes, porque se cree que habían unas de ellas que tenían solvencia económica y que inclusive con sus bienes les servían. También encontramos, hermano, por ejemplo, instrucciones a las ancianas. Las ancianas enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. La mujer tiene que ser conocedora de las escrituras en la iglesia. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que porque la mujer no puede ser pastora y no va a predicar desde el púlpito el domingo en la reunión general donde estamos todos reunidos, la mujer no debe de conocer la Biblia? Debes de conocer la Biblia. Porque debes de enseñar a tus hijos la escritura, porque debes de enseñar a las mujeres más jóvenes la escritura, porque debes evangelizar a los demás. ¿Cómo encontramos a la mujer samaritana después de que habló con Cristo, hermano? Evangelizando todo Samaria. Esa mujer conocía la palabra, hermano. Porque no solamente fue evangelizar que se había encontrado con el Mesías. Había evangelizado también porque conocía. ¿Se acuerda que dice? Ustedes dicen que en Jerusalén se adorará, mas nosotros decimos que acá se adorará en este monte. Había un conocimiento y una investigación del Antiguo Testamento en la mujer samaritana. ¿Y qué me dicen de Priscila? La esposa de Aquila, que eran un matrimonio que habían sido expulsados de Roma en tiempos de Claudio y que estaban en Corintio cuando Pablo estuvo por allá, y que cuando oyeron predicar a Apolos, que era un varón poderoso y elocuente en las escrituras, y se dieron cuenta que su doctrina necesitaba depuración, ¿qué hicieron? Lo tomaron aparte y lo instruyeron. Note que es plural. No dice que solamente Aquila instruyó a Apolos mejor en el camino del Señor. Dice que lo instruyeron, es decir, Priscila conocía también la palabra. ¿Y qué me dice de Febe? Una mujer, hermano, de tanta confianza en el ministerio del apóstol Pablo, que se cree que fue por mano de Febe que el apóstol Pablo envió la carta de Roma a los romanos a Roma. Entonces, claro, hermanas, que las mujeres pueden servir y son muy útiles dentro de la iglesia y pueden ser maestras de las escrituras. No es una cuestión de que no tengan un don, no tienen un título porque la Biblia lo prohíbe, el título, pero pueden conocer las escrituras y enseñarlas. Es más, quizás aquí hay una mujer con muchísimo más entendimiento que yo en las escrituras. Quizás, yo no lo sé. Y que quizás tiene hasta mejor el don de enseñar. No lo sabemos. ¿Significa eso que hay que quitarme a mí y ponerla a ella? Claro que no, porque por orden la Biblia prohíbe ese título. Al menos esa es mi postura. ¿Ok? Pero hermanas, ustedes son muy útiles. Yo le he dicho a mi esposa, en la reunión de mujeres, rótalas para que presidan. Y si alguna de ellas tiene el don de enseñanza, ponla a predicar. Vengan, hermanas, todo eso es bueno. Porque ustedes necesitan ser esposas, sabias, consejeras de su esposo, maestras de sus hijos, maestras de las mujeres más jóvenes, en el caso de las mujeres ya más grandes. Continuamos. Vino el profeta Gabo y tomando el cinto de Pablo se ató los pies y las manos y dijo: así atarán al dueño de este cinto en Jerusalén y lo entregarán a los gentiles. Aquí nos vuelven a mencionar a otro personaje conocido. Ya nos mencionaron a Felipe, que es un personaje familiar y conocido, ya lo ubicamos, ya sabemos quién es. Ahora nos vuelven a mencionar a alguien que ya nos han mencionado antes en Hechos 11:28, donde dice que el profeta Gabo profetizó una hambruna que se cumplió en tiempos de Claudio. Y ahora este mismo profeta entra en escena en la casa de Felipe y hace algo, hermano, que acostumbraban mucho a hacer los profetas en Israel: dramatizar un mensaje. Los profetas de Israel hacían muchísimo eso, dramatizarlo. Es decir, él pudo haber dicho: no, pues a Pablo lo van a atar y a entregar a los gentiles en Jerusalén. Pero no, él llega, está ahí el cinturón, él no sabe que es de Pablo, obviamente. Agarra el cinturón y comienza a dramatizar su mensaje y se ata las manos, se ata los pies con el cinturón. Me imagino que Pablo se relajó, ¿no? Llegó a la casa de Felipe y dijo: se quitó el cinturón.
No era un cinturón como este, ¿no? Porque no usaban pantalones, usaban túnicas. Era como un ceñidor de cuero que se ponían para ceñirse la túnica. Entonces, Pablo llegó a la casa de Felipe, se relajó, lo puso por ahí. Llegó Agabo y sin saber que era de Pablo, porque si no hubieran entonces dicho, no, pues si ya días se le viene diciendo a Pablo, ¿no? Que esto le va a pasar. Toma el cinturón, se ata y dice, así le acontecerá a Pablo. Así le acontecerá ¿a quién? Al dueño de este cinturón, sin saber que es Pablo. Y dramatiza entonces el mensaje. A los profetas de Israel, hermano, algunas veces se les pidió dramatizar cosas extremas, hermano. Como cuando a Isaías se le ordenó que anduviera desnudo y descalzo por 3 años, Isaías 23 al 4. Yo creo que yo no hubiera hecho caso a ese mandato, ¿no? Y le dice, ¿todo para qué? Porque así se los llevará cautivos a los de Egipto el rey de Asiria. Y andaba el profeta Isaías dramatizando su mensaje. En Jeremías, por ejemplo, 13 del 1 al 11, el Señor manda a Jeremías y le dice, ve a tal lugar y entierra un cinturón bueno, en buen estado. Va a Jeremías, entierra el cinturón, regresa a su casa. Pasan los días, ve y desentierra el cinturón, y lo desentierra. ¿Cómo está el cinturón, Jeremías? Señor, el cinturón está podrido. O sea, un cinturón podrido no sirve, se rompe. Así como ese cinturón no sirve para nada, mi pueblo no sirve para nada. Y en otra ocasión, hermano, el Señor le dice a Ezequiel, córtate el pelo, júntalo, divídelo en 3 partes. La primera parte quémala, la tercera parte rómpela con una espada y la última parte espárcela al viento. ¿Y qué es esto, Señor? Y ahí en Ezequiel 5:12 le dice el Señor, porque así es como vendrá el juicio sobre Jerusalén. Entonces, eso es lo que más o menos, hermanos, acá está haciendo el profeta Agabo, dramatizar, hermano. La idea era hacer el mensaje como más vívido, que se te enchinara el cuero, ¿no? Cuando veías ese tipo de mensaje dramatizado. Las palabras como que no fueran suficientes, y eso está haciendo acá el profeta Agabo con el cinturón de Pablo, que le dice, así le acontecerá al dueño de este cinturón. Y era Pablo. Al oír esto, le rogamos que no fuera a Jerusalén. Note que ahora ya el ruego es plural. En Tiro le ruegan los hermanos locales. Aquí ya es todos, los de Cesarea y los que vienen con Pablo desde allá. Lucas mismo está ya entre los que ya le están rogando. Le rogamos en primera persona, dice Lucas, el escritor. No vayas a Jerusalén. Es decir, esta ya es la segunda advertencia, como que mis convicciones se han movido, dice Lucas. Pero Pablo dice, no, yo tengo convicciones de lo que yo tengo que hacer. Note que en ningún momento Agabo dice, no vayas, dice el Espíritu Santo. ¿Verdad que no? No, dice simplemente, esto le acontecerá al que es el dueño de este cinto. Es decir, la gente interpretó la advertencia como una prohibición del Espíritu. Ese fue el problema aquí. La advertencia era real, la interpretación era errada. Eso es lo que estaba sucediendo en este pasaje, hermanos. La revelación era correcta, sí, el Espíritu Santo estaba revelando, sí, era de Dios, sí, los hermanos estaban hablando de parte del Espíritu, pero estaban interpretándolo incorrectamente. Pero Pablo, el Espíritu, le había mandado a que fuera a Jerusalén. Y eso lo vimos, hermano, en el tema pasado, en Hechos 20:22. Dijo Pablo, yo ligado en el Espíritu voy a Jerusalén. Yo ligado en el Espíritu. Es decir, Pablo les está diciendo, yo estoy seguro de lo que yo tengo que hacer. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer los hermanos que tenían la interpretación incorrecta de la revelación correcta? Fue reinterpretar su interpretación a la luz de la interpretación de Pablo. ¿Ok? Repito, Pablo tenía la interpretación correcta de la revelación. No se me está prohibiendo ir, se me está advirtiendo de lo que pasará allá. Los hermanos que tenían entonces la interpretación incorrecta tuvieron que reinterpretar y decir, tenemos que ajustarnos a lo que se le ha mostrado a Pablo. Yo, dice Pablo, ligado por el Espíritu voy a Jerusalén. Y estoy haciendo un poco de énfasis en esto, hermano, por una razón. Me lo pude haber saltado y dejado por allá. Pero a veces, hermano, hay gente que usa tanto las falsas revelaciones. Para empezar, las revelaciones son falsas. Para empezar, de muchas personas. Pero aún así, aunque hubiera una revelación a veces que es correcta, le dan una interpretación incorrecta. Por ejemplo, a Pablo se le estaba profetizando que le iba a ir mal o que le iba a ir bien, que le iba a ir mal. Si hubiera sido un falso maestro de hoy, que hubiera dicho Pablo, yo no recibo eso. No, yo no. ¿Ok? Pero Pablo dice, no, hágase la voluntad del Señor.
Entonces, hermano, nosotros algunas veces podemos tener una interpretación incorrecta de un asunto. Estos hermanos tenían una interpretación incorrecta de un asunto. Tanto los de Tiro como los de Cesarea, incluyendo al mismo Lucas, estaban diciendo no vayas. Estaban interpretando mal la revelación. Y yo lo que les quiero decir, hermanos, es que para que nosotros interpretemos correctamente, por ejemplo, la Escritura, pues necesitamos, hermano, estudiar la Escritura, orar mucho y pedirle al Señor que nos dé la interpretación correcta de algo. ¿Ok? Y, en segundo lugar, que tengamos la humildad de decir algunas veces, estaba yo mal en lo que estaba interpretando. Porque es mejor decir, el equivocado soy yo, a decir la equivocada es la Escritura. La Escritura no se equivoca. Entonces nadie lo sabe todo, hermano. Seguimos aprendiendo y tenemos que tener mucho cuidado cuando nos toca entonces interpretar lo que Dios, hermano, nos está hablando. En ese tiempo ya obviamente sabemos lo que Dios nos está hablando por este libro. En aquel entonces era el Espíritu Santo directamente dándoles una revelación. Nosotros tenemos que tener cuidado en cómo interpretamos. E incluso si algunas veces nos toca reinterpretar porque estábamos errados, tener la humildad de decir, estaba yo mal en eso. Y es mejor decir, repito, estoy mal yo, a decir estaba mal la palabra de Dios. Entonces Pablo dijo que hacen llorando y quebrantándome el corazón. No solo estoy dispuesto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo está firme, yo voy para allá. A mí me fue mostrado por el Espíritu Santo, yo tengo que ir para allá. Y no solamente estoy dispuesto a ser atado, como Agabo dramatizó. Yo estoy dispuesto a que me maten allá, porque tengo bien claras mis convicciones y lo que yo quiero hacer para el Señor. Y como no le pudieron persuadir, dijeron, hágase la voluntad del Señor. Y vemos aquí la humildad, hermano, de los hermanos. Ellos lo querían proteger a Pablo, pero no ir en contra de la voluntad del Señor. Dijeron entonces que se haga la voluntad de Dios. Después subimos a Jerusalén y vinieron con nosotros unos discípulos antiguos, vinieron con nosotros discípulos de Cesarea y con ellos Mnasón, un discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Pablo no solo continúa el viaje hacia Jerusalén a pesar de las advertencias, sino que sus convicciones son tan firmes que influencia a personas que se vayan con él. Eso es lo que hace un buen pastor. Un buen pastor te es de influencia para hacer la voluntad del Señor, te inspira para hacer la voluntad del Señor. No solo continúa el viaje, sino que personas, discípulos, hermanos de Cesarea, incluyendo a este hermano que mencionan aquí, Mnasón, que él está ahí y él se presta y él dice, bueno, yo sé la ruta que van a seguir, tengo una casa, no se sabe en qué punto, si hasta Jerusalén o en el camino, y dice, yo me voy con ustedes para que ustedes puedan hospedarse. Y Dios entonces seguía proveyendo para el viaje del apóstol Pablo, y Pablo seguía firme entonces a sus convicciones de volver, hermanos, a Jerusalén, a donde se le había mostrado que tenía que volver. Punto 3, hermanos. Punto 3. La llegada de Pablo causa alegría y preocupación. Hechos 21, 17 al 22. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Esta es la llegada de Pablo, hermanos, a Jerusalén. Pablo finalmente llega a Jerusalén después de toda esa travesía, en la casa de Felipe, el profeta, Agabo, etc. Llega finalmente a Jerusalén y lo primero que vemos, hermano, es gozo, es alegría de parte de los hermanos. Es cierto, se le había dicho a Pablo que iban a haber peligros en Jerusalén, pero también era verdad que iba a haber gozo, que iba a haber alegría de parte de los hermanos que solamente oían de lejos del ministerio del apóstol Pablo. Oían por allá y precisamente fue por lo que oían que algunos distorsionaron lo que verdaderamente estaba pasando y comenzaron a acusar a Pablo de algo que realmente no estaba haciendo.
pero no todos. Hay unos que sí están alegres y dice que le daban gloria a Dios por el ministerio del apóstol Pablo, porque oían todo lo que Dios hacía por medio de su ministerio. Hacía 3 años que Pablo no venía a Jerusalén, había pasado en Éfeso y entonces había gente que estaba muy alegre de verlo, de recibirlo, hermanos, en Jerusalén al apóstol. Después de ese día que los hermanos estaban alegres y contentos de ver al apóstol, al día siguiente se reunió con Jacobo y los ancianos de la iglesia. A estas alturas ya sabemos quién es Jacobo. Jacobo es alguien muy importante en la iglesia de Jerusalén. En Hechos 15 fue el que tuvo la última palabra sobre la decisión de qué hacer con la circuncisión. En el tema de los gentiles, en Gálatas 2:9 se le llama uno de las columnas de la iglesia juntamente con Pedro y con Juan. Y lo encontramos entonces a este hombre, a este obispo, si usted quiere, hermanos, rodeado de ancianos. Hay un grupo de ancianos que lo están ayudando a dirigir la iglesia y a gobernar la iglesia. Pero él es el que tiene la última palabra y él es el que habla. A pesar de que está rodeado de ancianos y no gobierna solo la iglesia, porque no es bueno, no es bíblico, ningún pastor debe gobernar solo la iglesia, ningún pastor debe tomar decisiones importantes de la iglesia solo. Eso es peligrosísimo, eso no se debe de hacer, hermanos. Y vemos aquí a Jacobo, hermano, que aunque es igual, todos los ancianos de una iglesia, hermano, son iguales en importancia. Todos los ancianos de la iglesia, incluyendo al pastor principal con ellos, son iguales en importancia. Pero en lo que a veces no hay una igualdad, hermanos, es en quién tiene la última palabra. Ese es un concepto bíblico, hermano, que se llama el primero entre iguales, primus inter pares. Es un concepto teológico que se usa para decir que aunque en la iglesia todos los ancianos son iguales en importancia, hay uno que tiene la última palabra. Hay uno que es el primero a la hora de decidir un tema, especialmente temas, hermano, difíciles y temas complicados. Porque vamos a ver más adelante que es Jacobo el que habla y le dice a Pablo, haz esto. Él es el que decide qué es lo que Pablo tiene que hacer para evitar precisamente estos rumores. Dice, Pablo lo saludó con todas las cosas que Dios había hecho por su ministerio entre los gentiles, y cuando lo oyeron, glorificaron a Dios. Sí, Pablo era un erudito. Sí, su ministerio era importante. Sí, había ganado miles de personas, pero la gloria era de Dios, no de Pablo. Podremos ser grandes instrumentos, hermano, en las manos del Señor, pero la gloria es del Señor. Vea que los hermanos tienen claro eso. Le dieron la gloria a Dios. Ahora, ya dijimos, hermano, que estaban alegres en Jerusalén con la llegada de Pablo, pero no todos. No todos estaban felices, hermano, con la llegada de Pablo. Mire lo que dice ahora. Dice, hay millares de judíos celosos de la ley que han creído, pero se les ha informado que tú enseñas a los judíos entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos. Esto era completamente, hermanos, una mentira. ¿Ok? El apóstol Pablo no enseñaba eso, hermanos, en las iglesias gentiles donde él estaba eso. Él enseñaba eso ¿a quiénes? A los gentiles. Porque esa fue la decisión del concilio. No se le imponga a los gentiles la circuncisión. Que se abstengan de fornicación, de sangre, de ahogado, de idolatría. O sea, las 4 cosas que se mencionan ahí en Hechos 15. No la circuncisión. Pablo no estaba enseñando eso, hermano. Los judaizantes que eran enemigos de Pablo, se acuerda que lo iban persiguiendo de ciudad en ciudad, habían mal informado a la iglesia en Jerusalén de algo que no era cierto, acusando a Pablo prácticamente de apostatar, dice, contra Moisés. Era un informe exagerado, era un informe distorsionado. El apóstol Pablo en ningún momento hacía eso. Ahora, ¿quiénes eran estos cristianos judíos celosos de la ley? ¿Quiénes eran estos hombres? Bueno, estos eran personas que aunque ya habían entendido, hermano, que la salvación no era por la ley, sin embargo, todavía, por ser judíos, practicantes de tantos años, estaban muy apegados a todo lo que eran los rituales del templo. Personas que no pudieron dejar, obviamente, de la noche a la mañana, todas sus costumbres del judaísmo y que de alguna forma, Pablo les llama débiles a estos hermanos. ¿Okay? Se les llama débiles en el sentido de que su conciencia no había sido completamente libre de querer seguir todavía observando sus rituales. Y Pablo dice, déjenlos que lo hagan, porque eso no va en contra de la Escritura en ningún sentido, siempre y cuando entiendan que han sido salvados por la gracia. De hecho, vimos al mismo apóstol Pablo participando en un voto de Nazareo. Y estas personas, hermano, entonces tienen un apego a las fiestas, a los días de reposo, a votos, a dietas, etcétera.
¿Por qué esto todavía encaja en el Evangelio? Bueno, vamos a ver algunas razones por qué esto todavía encajaba para ese momento. La primera razón, hermano, que vemos es que realmente al principio no hubo una oposición en contra de estas prácticas en los judíos. En contra de estas prácticas en los judíos no hubo ninguna oposición. El problema fue que quisieran imponerle esto a los gentiles, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento hay una prohibición a los judíos de que dejen de ser judíos. ¿Ok? En segundo lugar, en el concilio no se habló nada respecto a ese tipo de cosas y ese tipo, hermano, de rituales. Y hubo un tiempo entonces de tolerancia. El problema, hermanos, era que este grupo de hermanos, celosos de la ley, eran tierra fértil para los judaizantes. Porque los judaizantes podían sembrar entonces sospechas sobre el apóstol Pablo, porque a Pablo se le acusaba de que era una persona que enseñaba prácticamente a tener la ley en poco. ¿Okay? Vamos a ver entonces la solución, cómo se arregla todo este problema. Y la solución fue participar en un ritual. Pablo participa, hermanos, en un ritual, y esos son los últimos versos que vamos a ver ahora. Pero tengan claro que, como le puse de título, Pablo participa en un ritual para calmar a los judíos, y no necesariamente porque sea algo mandatorio para los gentiles. Pablo fue apóstol a los gentiles, y en ningún momento mandó esto a los gentiles. Hechos 21, 23 al 26 es nuestra última parte. Le dice Jacobo, que es el que tiene la última palabra en la reunión: haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo y purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de su purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Y este es un voto de nazareo, hermano, esto de rasurarse la cabeza, de presentar la ofrenda, era un voto de nazareo que se cumplía por medio, hermanos, como por una favor que Dios haya hecho. Era un voto como de gratitud que se hacía de hacer estos rituales, por un favor especial que Dios haya hecho, hermanos, a una persona. Entonces le presentan este cuadro al apóstol Pablo. Hay gente que dice que aquí Pablo dejó sus convicciones. Y las convicciones cristianas de Pablo las abandonó y empezó aquí Pablo a judaizar. ¿Se acuerda cuando Pedro, hermano, en Gálatas dice que se retraía cuando venían los de Jacobo y como que no se quería juntar con los gentiles? ¿De qué lo acusó Pablo a Pedro por eso? De hipocresía. Algunos quieren acusar a Pablo aquí de hipocresía. Dicen, no, Pablo hizo esto meramente para complacer a los judíos, para complacer a los hombres y no a Dios, y para complacer a Jacobo. No. ¿Cómo sabemos que no? Porque en Hechos 18:8, sin que nadie esté presionando a Pablo, Pablo por sí mismo hace un voto nazareo y cumple con su voto de nazareo. Entonces, en ningún momento Pablo está aquí, hermano, comprometiendo sus convicciones, porque no está haciendo nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Jacobo le dice, haz esto para que vean que no hay nada de eso que se les ha informado. Dice así: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Es decir, Jacobo sigue con la decisión que se tomó en el concilio. Jacobo quiere aclarar y decir, ok, te estamos mandando a hacer esto, pero eso no quiere decir que estamos yendo en contra de lo que ya decidimos en el concilio. Él vuelve a recordar lo que se decidió en el concilio, hermanos, con el tema de los gentiles. Y luego, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces Pablo, hermano, para calmar a los judíos, para evitar un enfrentamiento entre él, que era apóstol a los gentiles, que no enseñaba a los gentiles a judaizar, pero que no enseñaba a los judíos a dejar de ser judíos, él accede y en un acto de humildad hace este sacrificio para poder entonces, hermano, calmar a los judíos. Es como un sacrificio personal y un sacrificio de humildad el que está haciendo aquí, hermanos, el apóstol Pablo, y sigue la sugerencia de Jacobo para de alguna forma calmar, hermanos, a los judaizantes.
Por último, vamos a ver 4 razones de por qué, hermano, los que dicen que Pablo se equivocó al hacer esto están errados. ¿Okay? Número 1, porque Pablo mismo había hecho un voto nazareo. Esa es la primera razón. Pablo no está vendiendo su primogenitura aquí por un plato de lentejas. Él mismo, como judío, todavía tenía un apego a rituales. En segundo lugar, porque hacer esto no ponía en riesgo ninguna verdad bíblica. Era una cuestión de libertad cristiana, simplemente. Era una cuestión de libertad cristiana hasta este punto. En tercer lugar, no vemos aquí ningún pasaje en donde el Espíritu Santo diga que esto está mal. Es una mera suposición de personas que dicen que Pablo aquí no fue fiel a sus convicciones. Es una suposición de las personas, hermano. Y por último, el más importante, el número 4, es que los motivos de Pablo eran puros. Sus motivos eran conforme a sus convicciones, que esto de alguna forma no cerrara las puertas a la predicación del Evangelio. Porque él quería seguir predicando el Evangelio, llegar a Jerusalén y predicar el Evangelio. Lamentablemente, hermano, vamos a ver en el sermón que sigue que esto no sirvió. En el sermón que sigue a Pablo le caen como avispas, porque ellos siguen creyendo que es un apóstata, lo ponen preso y desde ahí, Hechos 21, verso 27 en adelante, Pablo no vuelve a estar libre más. Ahora está solamente en arrestos, en traslados, arrestos domiciliarios, juicios ante uno, juicios ante otro, y en su viaje hasta que llega a Roma en el capítulo 28, porque a pesar de lo que él estaba dispuesto a hacer y de ser un hombre de convicciones, sus enemigos, los judaizantes, se llenaron de tanto odio contra él que decidieron, hermano, pararlo entonces en su ministerio en Jerusalén. Pero en resumen, ¿qué aprendemos? Pablo es un hombre de convicciones, un hombre de humildad, un hombre que no retrocedió en su viaje a Jerusalén a pesar de las advertencias de las personas. Vemos un hombre, hermano, que en todo le daba la gloria al Señor. Y espero, hermano, que esto sea algo que nos ayude a nosotros como creyentes en nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones. Comparte, suscríbete,